En este capítulo vamos a hablar del nacimiento de la Luna y aportaremos pruebas del enorme cataclismo de hace 12.000 años que está en el origen de las leyendas de la Atlántida y del diluvio universal. Bien, mucho tiempo después de colonizar buena parte del mundo, María, madre de todos los Bere, murió asesinada en el Obeidú, actual El Obeid, Sudán, tras ser apedreada por la tribu paya de los Caín. De ahí proviene, distorsionada claro está, la historia de Caín y Abel, el Bele, así como el intenso odio que por la raza Caín, que más tarde se llamará Judá, sienten tanto Beres como payos. A la vista de la crueldad reinante en la tierra y del daño producido a su querida María, Dios Todopoderoso decide castigar a la humanidad con un terrible impacto. Y así se produce el golpe, hace unos 12.130 años. Es un cataclismo que se recuerda en las leyendas de todos los pueblos de esta tierra, llamado de diversas maneras, pero generalmente conocido como el diluvio universal. Gol es un impacto producido por Go. Se le sigue llamando así a la entrada del Bal-On, la buena esfera, en la portería, la cual en inglés se llama Goal, meta, en el juego del fútbol. Gol-Pa o Golpe es el impacto de Dios sobre los payos, pues como enseguida veremos, el impacto consiste en la proyección de una esfera contra el planeta Tierra, la Luna. Esto produciría un cataclismo de proporciones impresionantes que terminaría con intensas lluvias asolando el planeta, el diluvio universal. Además de la conocida versión del diluvio presente en la Biblia, la de Noé, he aquí algunos ejemplos de la universalidad de esta leyenda. El diluvio aparece en una tablilla sumeria encontrada en Nippur. Esa tablilla dice que los dioses sumerios Anu y Enlil decidieron acabar con la humanidad mediante un diluvio enorme. Ziusudra y su familia, después de recibir advertencia del dios Enki, pudieron sobrevivir en un gran barco. En la India tienen también la leyenda del diluvio, donde el superviviente es Manu, que en un barco arrastrado por un pez renueva la raza humana. Esta es una pintura recreando a Manu, el Noé indio. En China son Nuwa y Fuxi, que se refugian en una calabaza que crece de una semilla que les ha dado el dios del trueno. Tras el diluvio, ambos renuevan la tierra. Los mayas de América Central creían que una gran serpiente pluvial había destruido al mundo con torrentes de agua. En Norteamérica, los indios aricaras dicen que en un tiempo hubo en la tierra una raza de personas tan fuertes que se burlaban de los dioses. El dios Nesaru acabó con aquellos gigantes mediante un diluvio, pero preservó en una cueva a su pueblo, los animales y el maíz. Los indios tupinambas de Brasil cuentan de un tiempo en que un gran diluvio ahogó a todos sus antepasados menos a los que sobrevivieron en canoas. Los cachinahuas de Brasil, los macusíes de Guyana, los caribes de América Central, los onas, los yaganes de Tierra del Fuego, en América del Sur, están entre las muchas tribus que tienen leyendas diluvianas. En Samoa hay una leyenda sobre un diluvio que en la antigüedad exterminó a todo el mundo menos a Pili y su esposa. Estos se mantuvieron seguros sobre una roca y después del diluvio repoblaron la tierra. En las islas de Hawái, el dios Kane se enojó con los humanos y envió un diluvio para destruirlos. Solo Nu se salvó en un barco grande que finalmente encalló en una montaña. Los soyotos de Siberia, Rusia, finalmente, dicen que una rana gigantesca que sostenía la tierra se movió y causó la inundación universal. Un hombre de edad avanzada y su familia sobrevivieron en una balsa que él había hecho. Cuando el agua descendió, la balsa encalló en una montaña alta. Evidentemente el relato bíblico no pudo influir en leyendas de tribus perdidas en el Amazonas y en Oceanía, que poco saben de la Biblia incluso hoy en día. Tuvo por fuerza que tratarse de un evento real y catastrófico que sucedió en el pasado. Lo interesante es que la geología confirma la realidad de este evento, que habría dejado una huella en la forma de nanodiamantes encontrados en los sedimentos de esa época. Estos nanodiamantes parecen proceder de una masiva explosión sucedida entonces. Esta sería la huella del cataclismo según los datos geológicos recopilados por Graham Hancock. Asimismo, la interpretación en 2017 de la piedra del buitre, del templo humano más antiguo conocido en Göbekli Tepe, sugiere el mismo evento y en la misma fecha. La piedra del buitre describe varias constelaciones. La posición en la que se sitúan coincide con aquella en la que estaban hace unos 12.900 años. La piedra muestra a un hombre descabezado, sugiriendo que en ese momento hubo extensiva pérdida de vidas. En Göbekli Tepe, desde las entrañas del remoto pasado, alguien nos comunica lo que ha sucedido, y lo hace del modo más inteligente.
Sabedor de que nadie hablará su idioma en el futuro, graba en una piedra, que no va a cambiar, lo que tampoco nunca va a cambiar, las constelaciones. Sabe que pueden calcularse su posición y por tanto la época, pues él lo ha hecho ya. No es posible idear un sistema más eficaz para comunicar un hecho y una fecha hacia el futuro distante. Según datos científicos, el cataclismo originó una edad de hielo que duró 1000 años, así como la extinción de diversas especies animales como el mamut lanudo. Tuvo un efecto drástico en la vida silvestre y el desarrollo humano. En 2018 se publicó un estudio de la Universidad de Kansas que demostraba un episodio extraordinario de quema de biomasa hace unos 12.800 años. Por tanto, vemos todas estas coincidencias. Esto no es una hipótesis desprovista de pruebas, este cataclismo ha pasado. Ahora vamos a ir con la parte que es más difícil de digerir. Alexandre Eleazar nos cuenta que el golpe consistió en la desviación por parte de Jaungoiko de un satélite muerto desde algún lugar del espacio para que impactara con la Tierra, o más bien la rozara, como aviso. Dice que la rozó aproximadamente en un ángulo de unos 45 grados. Dicho satélite quedó después orbitando alrededor de la Tierra y hoy lo conocemos como la Luna. Vemos que la Luna se encuentra a la distancia precisa de la Tierra como para tener el mismo tamaño relativo que el Sol a nuestra vista. Esto quiere decir, la Luna es capaz de cubrir exactamente al Sol durante los eclipses, es decir, la Luna se superpone exactamente a Ra. Así, los payos a lo largo del tiempo han contemplado horrorizados cómo periódicamente ese astro muerto bloquea el amor de su Dios Padre al que adoran, dejándoles en la oscuridad. Pero bueno, ¿hay rastro de esta colisión del pasado? Pues hemos dicho que sí. La huella que dejó la Luna al rozar la Tierra es hoy perceptible en la forma de los grandes desiertos del planeta, las zonas que se incineraron irremediablemente con el roce del satélite y que coincidían más o menos con las zonas densamente pobladas por los payos al momento del golpe. Además del rastro en la forma de nanodiamantes, allí donde la Luna colisionó contra la Tierra, la destrucción fue apocalíptica. En esa zona en concreto la atmósfera se calentó en miles de grados centígrados, calcinando todo cuanto encontró a su paso. Es por eso que estas zonas continúan hoy siendo desiertos. El Gobi, Irán, Mesopotamia, Arabia, el Sáhara. Nos indica Eleazar que el impacto fue tan monumental que alejó la órbita de la Tierra del Sol, provocando un descenso de las temperaturas y por tanto de la vegetación, así como el aumento de la duración de los años de 302 a 365 días. La Tierra se alejó de Ra. Dice Alexandre Eleazar que la humanidad entera, junto con todos los seres vivos que poblaban el planeta, tuvieron que sentir una sensación en sus estómagos semejante a la que se produce cuando uno es lanzado al vacío. Las aguas de los mares se vieron sacudidas por tan terribles maremotos que las olas alcanzarían fácilmente cientos de metros de altura. El golpe también arrastró el continente americano, toda su placa tectónica, unos 4.000 kilómetros al oeste, creándose así la cordillera de los Andes, en el punto final del desplazamiento. Las rocosas en el norte de América. Esto dejó una grieta en el Atlántico, que no existía, rápidamente rellenada por las aguas. Este océano estaría durante miles de años lleno de tierra y vegetación flotando, lo que impidió su navegación y por tanto relegó al olvido mutuo a los dos continentes que ya no podían visitarse. Antiguos escritos fenicios y cartagineses nos hablan de estos lodos que impedían la navegación. Y sus últimos restos existen todavía hoy. Se trata del Mar de los Sargazos en el centro del Océano Atlántico. Todavía hoy crecen allí algas gigantes que dificultan mucho la navegación. Decíamos que toda la Tierra se convulsionó. Esto hizo también que los polos se desplazaran, así como el Ecuador. Zonas antes cálidas, por tanto, pasaron a ser frías y viceversa. La primera capital Bere en Améric, El Dorado, quedó sumergida bajo las aguas, y la antigua tierra donde estaba la capital del primer imperio payo, Manaos, se alejó también de Pangea, la tierra de los Pan, y se cubrió por completo de hielo. Esa es la actual Antártida. Aquí vemos supuestos restos de pirámides y ciudades en la Antártida. Hay mucho al respecto en Internet. Esto conformaría el mito de la Atlántida, así como el mito del Dorado, que los españoles buscaban al llegar a Améric. Atelándida significa en el Engoa ate, puerta, landa, tierra, ida, que se fue. Así, la Atlántida no es una ciudad, sino una tierra, es el continente americano en su conjunto. Igualmente, la Antártida también hace referencia a una tierra que se fue, si bien no he podido descifrar el resto del término.
Ambos continentes, al retirarse, crearon sus relativos océanos, Atlántico y Antártico. El sufijo ico significa relativos a esas tierras de las que hablamos. Esta es la razón de que los indios americanos, descendientes en su inmensa mayoría de los payos, totalmente incomunicados con sus hermanos del otro lado del océano, proseguirían usando la simbología del primer imperio payo, fundamentalmente el dragón o la serpiente. En náhuatl es Xiuhacótl, serpiente de fuego, mientras que en Europa y Asia el segundo imperio enarbolaría el león como su símbolo principal. También en América los payos prosiguieron construyendo pirámides, pirra, hasta tiempos recientes, mientras que en Eurasia esta costumbre fue poco a poco cayendo en desuso. Evidentemente las pirámides son un elemento arquitectónico puramente payo, un resto de la extensión mundial de su primer imperio que podemos ver por todas partes, en Egipto, en Mesoamérica, en Indonesia, en la antigua Sumer y hasta bajo el agua en las costas del Japón, sumergidas por el diluvio. Finalmente, en América prosiguieron los sacrificios humanos continuos al dios Sol y el canibalismo, mientras que en Eurasia esta costumbre fue poco a poco disolviéndose. De esta forma, cuando retornaron a esas tierras los payos, con el imperio español de los viejos payos, sus soldados quedaron horrorizados de lo que vieron. ¿Y por qué llovió? Bien, pues el intenso calor producido por el golpe hizo evaporar enormes cantidades de agua que nublaron el cielo del planeta durante días, relegando a la humanidad a las tinieblas. Después, cuando la temperatura bajó, vino el diluvio, y llovió durante semanas con tanta violencia y persistencia que amplias zonas se inundaron por completo. Aquí vemos ciudades payas sumergidas, vemos el toro, el sol, el león. A esto le han llamado Heracleion en la costa de Alejandría, en Egipto. Esto es Xicheng, en China, en el lado Qiandao, conocida como la ciudad del león. Esto es Yonaguni, en el mar del Japón, donde vemos pirámides. En fin, los ejemplos son innumerables. Tanto el impacto como las inundaciones debieron acabar posiblemente con unas 5/6 partes de la humanidad de aquel entonces, según Eleazar, y producirían también un enorme atraso tecnológico. Tras una glaciación de 1000 años, cuando el ser humano emergió de nuevo de las cavernas en las que se refugió, ya no volvería a edificar nada como Baalbek o las pirámides de Giza, pues la tecnología con la que estas construcciones habían sido erigidas se había olvidado. Iezus, primera encarnación de Dios segundo, había avisado de que el cataclismo iba a llegar en su Onué, consejo, de donde viene equivocadamente Noé. Casi nadie hizo caso del Onué, es decir, de Noé, y el fuego y el agua se llevaron a casi todos. ¿Qué implicaciones tiene esta forma de entender nuestra historia? Bueno, pues en primer lugar que antes de todo esto en la Tierra no había luna. Esto puede parecer absurdo, pero en realidad es conocido, y encontramos innumerables referencias a este periodo sin luna. Demócrito y Anaxágoras nos cuentan de este periodo prelunar, así como Aristóteles. Los indios chibchas de la cordillera de Colombia también relatan de esa época sin luna, así como muchos otros pueblos aquí y allá. La ausencia de representaciones de la luna también es patente en el arte rupestre de hace más de 12.000 años. En aquella época, el cielo nocturno siempre estaba oscuro. Tras el golpe y el diluvio, nada volvería a ser como antes. La luna quedó rotando en torno al planeta, ocultando periódicamente a Ra y recordando a los payos que Dios Todopoderoso todavía puede decidir desplomarla sobre ellos y acabar con su reinado, pues como veremos queda por determinar el destino de este planeta por Dios Be. Desde entonces la luna será adoptada como símbolo por los Bere. Esta es la luna del Islam, el símbolo se conoce como creciente y estrella, y según la Wikipedia, la estrella es Venus. Ahora, yo he descubierto que esto en absoluto es así. La estrella es, por supuesto, el sol payo, que va a ser ocultado por la luna Bere. El símbolo es muy antiguo, aquí lo vemos en Sumeria, donde puede claramente verse que la estrella es el sol. Aquí vemos a Cibeles, tirada por los leones payos, y arriba el proceso, desde el sol payo hasta la aparición de la luna Bere que se cierne sobre él. Aquí tenemos una representación maya del mismo símbolo, la creciente y la estrella, la creciente y el sol, en una cueva en medio de la selva de Yucatán. Este es el mismo símbolo en Göbekli Tepe, más antiguo aún que los anteriores,
que hay diversas representaciones del sol y la luna en culturas antiguas. Y esta es la bandera antigua de Mongolia, donde está claro que lo que hay sobre la luna es el sol. No es casualidad que los mongoles, que quieren decir de Dios y de la Madre, se convirtieran en general al Islam, que tiene el mismo símbolo en su bandera. Son miles de años de veres utilizando este símbolo para recordar a los payos que el poder de su Dios es real y que se cierne sobre ellos. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos.